Hola, si ya decidiste trabajar independiente como profesor en línea, pero no sabes cómo conseguir estudiantes, acá te dejo 3 consejos que pueden ser de gran ayuda. Quédate hasta el final del video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Viviana y desde hace un tiempo decidí dedicarme a trabajar de forma independiente enseñando inglés y español a niños pequeños de forma online. Las últimas semanas me he dedicado a hacer algunos videos compartiendo ideas y experiencias de cómo ha ido resultando este proceso. Varias personas me preguntaron cómo conseguir los estudiantes para mis clases. En el video anterior yo comentaba que mis principales fuentes de publicación son Facebook, Instagram, WhatsApp y en general varias redes sociales, ¿ok? Pero no es solo como de compartir un aviso que diga hago clases o enseño inglés, enseño español, sino que yo tengo un plan para eso, con algunos afiches que he ido creando para, ahorrarme tiempo y de alguna manera también atraer la atención de la persona que está leyendo el mensaje, ¿ok? Aquí te tengo preparada una presentación para mostrarte cómo yo confecciono y preparo mis afiches, ¿ok? Como te decía, mi plan consiste en, primero, crear un afiche que yo voy a publicar y hacer correr en todas las redes sociales, ¿ok? Este afiche, ¿cómo lo hago? Tiene que tener la información clara y precisa de lo que ofreces. Si ya sea que vas a enseñar a hacer una torta o vas a enseñar a hacer unas galletas o si vas a enseñar clases de español, si vas a enseñar clases de inglés, un curso de guitarra, clases de piano, lo que sea. Pero tiene que tener la forma y la información clara, ¿ok? ¿A quién está dirigido? ¿Ok? Si vas a enseñar a niños, si vas a enseñar a adultos. En el video anterior yo te comentaba que ojalá pudieras ir acotando tu grupo de estudiantes para hacerte todo el proceso de planificación de tus clases un poco más rápido. ¿Qué también tiene que tener el afiche? El horario. ¿Qué días y en qué hora tú vas a impartir las clases? Si es un horario flexible, si es un horario específico, que tenga esta información. Y lo más importante, el dato de contacto, ya sea tu mail, tu teléfono, tu red de WhatsApp, ¿ok? Tu contacto de Facebook quizás. Mira, yo acá tengo 3 ejemplos de los que he hecho en los últimos meses para que tengas una idea más o menos de cómo yo atrapo la atención de quien está viendo el aviso. Por ejemplo, dice English for Kids, que es lo que yo enseño. Este fue la ficha del mes de enero, cuando yo estaba ofreciendo clases en grupo. Decía 8 a 9 años, 10 a 12 años. ¿Ok? Tengo la edad ahí especificada. Clases de 40 minutos, 2 veces por semana. Modalidad a distancia a través de Zoom. También menciono la plataforma, ¿ok? Todo muy específico. La fecha desde el 4 de enero, son 8 clases al mes, cupos limitados, máximo 3 niños por grupo y quien imparte la clase, quién soy yo, que también a veces es importante para especialmente los padres si es que vas a enseñar niños, ¿ok? Y tus datos de contacto. Si te das cuenta, dice la información, la edad, el horario, la fecha, los datos de información, como te digo. ¿Ok? ¿A dónde me pueden llamar? ¿Dónde me pueden ubicar? ¿Dónde me pueden escribir? Ese fue el de enero. Acá tengo el de febrero, por ejemplo, el ejemplo número 2. Este incluso tiene menos información que el anterior. Dice English for Kids Online, ¿ok? Hasta 12 años, clases individuales o grupales para niños, horario flexible durante todo el mes de febrero del 2021. Aquí ya no pongo horario, ¿ok?
y de acuerdo a lo que necesites, si es contenido nuevo, es reforzamiento, es nivelación y otra vez mis datos, mi mail, mi número de WhatsApp. Te das cuenta que es información muy acotada, pero bien atractivo. Como es para niños, yo trato de ponerle harto color, juguetes, algo que pueda ser atractivo para los niños, ¿okay? A pesar de que quien lo lee son los padres. Y este es el último que creé para este mes, que incluso tiene menos información. Dice, clases individuales o grupales para niños hasta 12 años, horario flexible. Marzo 2021. Y mi nombre, mi email y mi número de WhatsApp. Nada más. Entonces es este afiche el que tú vas a hacer correr por las redes sociales, ¿ok? El que vas a traspasar de un número a otro, de una página a otra. ¿Por qué es importante? Porque así tú no pierdes tiempo y no haces perder tiempo a la otra persona, ¿ok? Hay muchas personas que te escriben, oye, necesito información acerca de esto. Sí, claro, inmediatamente. Tú le envías el afiche y no tienes que estar escribiendo en 20 grupos de Facebook que estás ofreciendo clases, ¿ok? Es toda una cosa de ahorro de tiempo y hacer que tus clases llamen la atención. El segundo paso que yo tengo que me encuentro bastante importante es que después de que la persona te contacta porque vio tu afiche en algún grupo o alguien se lo compartió, te va a decir por interno, ¿sabes qué? Necesito información acerca de las clases de inglés. Y tú te haces otro afiche informativo, ¿ok? ¿Cómo es esto? Para que yo no tenga que escribir todo de nuevo. Es una clase para niños que dura 40 minutos, el horario es tal y tal y tal, el valor, porque cuando te escriben por interno es porque ya quieren saber el valor de tus clases, si es que tienes cupos o no. Entonces yo hago este segundo afiche informativo y se lo envío, ¿ok? Porque si al principio te van a escribir 3 personas al día, 2 personas quizás, y vas a poder escribir la información. Pero cuando ya te escriben 5, ya te escriben 7, ¿vas a escribir 7 veces lo mismo? No creo, ¿cierto? Además, mucha gente de la que pide información no concreta. Quizás no compatibilizan los horarios o no pueden coordinar o quizás, no sé, la persona estaba sola averiguando el valor, ¿ok? Entonces, tienes que tener otro afiche informativo donde tú puedas especificar qué es lo que estás ofreciendo. Mira, yo te voy a leer lo que yo pongo en este afiche informativo. Primero, que encuentro bastante importante, agradeces el interés, o sea, ¿por qué ella se da el tiempo de preguntar por tus clases? ¿O por qué él se toma el tiempo de preguntar por tus clases? Entonces yo pongo gracias por tu interés. Y luego dice detalles del curso. Es una modalidad remota de clases de inglés para niños de 8 a 12 años, lo mismo que decía la ficha anterior. Con un máximo de 3 niños por grupos, aprenderán inglés a través de canciones, juegos e interacción con un enfoque comunicativo. Para mis clases en español, yo escribo todo esto mismo en inglés y lo publico en grupos donde quizás pueda haber gente que quiera que sus niños aprendan español. Las clases de 40 minutos 2 días a la semana a través de la plataforma Zoom, porque esa es la plataforma que yo uso, ¿ok? 8 clases al mes disponibles según la edad del niño o niña en los siguientes horarios, y aquí yo pongo el horario martes y jueves a las 11 de la mañana, martes y jueves a las 3 de la tarde, o martes y jueves a las 4:30 de la tarde para los niños de 10 a 12 años. Eso también depende del calendario y del horario que tú te hiciste para trabajar. Los cupos son limitados y el valor mensual es de... Y aquí tú entregas la información del valor de tus clases. No en el afiche anterior, porque no vas a querer que todo el mundo sepa cuánto cobras una clase. Algunos van a saber inmediatamente y ni siquiera te van a querer contactar. Cuando ya la persona te manda el mensaje preguntando, tú le envías un afiche con la información más específica. ¿Qué es lo importante de este afiche?
Si la persona te sigue escribiendo después de este afiche, tú tratas e invitas a la persona, tratas de convencerla de que tengan una entrevista, ¿ok? Le invitas a una entrevista. ¿Por qué? Porque si ella quiere más información, lo importante es que a ti te conozcan. Para mí es súper importante que la persona que yo le voy a hacer clases me conozca primero y hablemos primero y yo sepa sus necesidades, qué es lo que está buscando. A veces es muy importante para la persona esto, el contacto visual. Así como, las primeras impresiones, me cayó bien, me cayó mal, no me gustó la voz, no me gusta cómo habla, me cayó simpática, ¿ok? Creo que se ve simpática o pienso que la primera impresión fue como, sí, me gustaría tener clases con ella, porque es muy incómodo que alguien te pague, por ejemplo, un mes de clases y la persona no tenga una conexión contigo. Ya lo pienso como estudiante. Por ejemplo, si la profesora que me está impartiendo un curso no es empática o es lejana o la primera vez que la veo es en el momento de la clase, a veces puede ser un poco incómodo, ¿ok? Porque especialmente si son clases de idiomas y la persona empieza a hablar en el idioma al que vas a aprender y tú no entiendes nada, puede ser un poco incómodo, ¿ok? Entonces, tú invitas a la persona que te está preguntando por tu curso a tener una entrevista y coordinas la entrevista y aquí va el consejo número 3. Consejo número 3, la entrevista. ¿Ok? Esta entrevista yo la coordino en ese momento en que la persona me pide información y yo le digo, ¿sabes qué? Para mayor información, coordinemos una entrevista por Zoom, porque es la plataforma en la que yo trabajo, y te explico mi metodología, te explico cómo son mis clases, te pregunto cuáles son las necesidades, por qué quieres estudiar inglés o por qué quieres que tus niños aprendan inglés o español o lo que quieras enseñar, el curso de guitarra, ¿ok? La entrevista tiene que ser sí o sí en la plataforma que tú vas a usar con ellos. Si por ejemplo la entrevista es en Zoom y durante la entrevista conversaste con la persona y te diste cuenta que quizás para ellos es mucho más fácil usar Skype o Meet o cualquier otra plataforma, eso lo decides en ese momento. Por eso la entrevista es muy importante, porque en ese momento tú conoces cuáles son las necesidades de la persona, ¿por qué te elige a ti y no elige a otra? O sea, quizás puede ser el horario, quizás puede ser el valor, quizás puede ser porque tu niño necesita urgente clases para nivelación del colegio. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra cosa tiene que tener la entrevista? Es importante que tú te presentes, ¿sí? Además de decir, hola, soy Viviana y soy profesora, la idea es que tú tengas una pequeña presentación de no sé si de tu currículum, pero sí de la experiencia que tú tienes como profesor. ¿Ok? Especialmente cuando tú vas a enseñar niños es importante un poco de tu historia. ¿Ok? Como te decía, conocer los intereses de la persona que va a aprender. Hay muchas personas que pueden estar pasando por un momento emocional difícil y quieren tomar algunas clases para distraerse. Por ejemplo, si tengo un niño que lo veo un poco deprimido y como mamá me preocupa, pero veo que también le gusta mucho, no sé, aprender cómo hacer videojuegos, ¿ok? Quizás la necesidad no va a ser la misma de otro niño que quiere aprender a hacer videojuegos porque el hermano mayor quiere y tienen, no sé, un pequeño juego en la casa, no sé. Todas las necesidades de cada uno son muy diferentes, entonces es importante que en la entrevista tú más o menos vayas indagando, ¿ok? La situación. Hay mamás que me han dicho, ¿sabes qué? Mi hija tiene fobia con el inglés porque lo está pasando súper mal en el colegio y necesito a alguien que la apoye. A veces el apoyo de tus clases incluso va más allá del contenido que estás entregando. A veces es un apoyo emocional, a veces tú lo que necesitas es dar confianza al niño, ¿ok?
quizás si su problema es matemáticas y no quiere ir al colegio, toda esta situación de la pandemia, algunos niños, y he visto la situación, fue como una bendición para ellos, porque no han tenido que estar en el contexto de la sala de clases, ¿ok? No han tenido que ir a la sala de clases a compartir con compañeros con que quizás no tienen buena relación, o la convivencia escolar es mala. Entonces, esta situación de la pandemia ha sido como, ¡guau!, mucho mejor para ellos, o sea, un regalo, y prefieren las clases online. Y desde este momento también hay muchos papás que han tomado la decisión de que sus hijos sigan en colegios virtuales. Se están abriendo muchos colegios virtuales, ¿ok? Con modalidad online, en que los niños solamente atienden ciertas horas de clases a ciertas horas y van necesitando apoyo, o que tú les vayas, no sé, quizás nivelando con algún contenido que quizás no ha visto o le falta y necesita reforzar, ¿ok? Entonces, la entrevista es bastante importante, en mi opinión, ¿ok? ¿Qué otra cosa tiene la entrevista? Te va a servir para hacer una evaluación, ¿ok? Si el niño quiere aprender piano, o tú le puedes preguntar, yo no sé nada de música, así que en realidad no voy a dar ejemplos, pero si, por ejemplo, tú vas a impartir un curso de confección de alguna prenda de ropa, hay personas que están desde cero, hay personas que tienen experiencia, hay personas que saben tomar una máquina de coser, ¿ok? Si tú vas a impartir un curso de contabilidad, ¿qué experiencia tiene? ¿Qué necesita? ¿Cuáles son sus debilidades? Entonces, la entrevista, que no debiera durar más de media hora, a mí me toma media hora esta entrevista, es muy importante para tus clases, ¿ok? Por lo general, la gente que toma la entrevista, toma el curso o toma clases contigo. No lo sé, quizás es por lo mismo, porque ya tienen un contacto contigo, tú conoces al niño, tú le haces una evaluación. Yo hago mis evaluaciones para las clases de español, para las clases de inglés, aunque los papás me dicen, mi niño no sabe nada. Siempre te dicen eso, mi niño no sabe nada, mi niño no entiende nada. Tú les preguntas, tengo también acá tengo un ejemplo de la entrevista con la evaluación. Y los papás siempre te dicen, no, mi niño no sabe nada, no entiende nada, tú les preguntas y los niños igual saben, ¿ok? Entonces, por ejemplo, este es mi ejemplo de entrevista. Yo con esta slide comienzo y con esta misma salita que tengo me presento, ¿ok? Les explico cómo se va a lograr. Son clases de 40 a 45 minutos conectados a la plataforma Zoom. La clase es impartida por Vivi, que soy yo. Se desarrolla en un ambiente de distensión a través de coloridas presentaciones, juegos y canciones de acuerdo a los contenidos que necesite para su edad y nivel en el colegio, ¿ok? Yo les puedo decir, hoy son coloridas presentaciones, pero en la entrevista yo tengo la oportunidad de demostrarlo de esta manera, ¿ok? Acá también le digo los materiales que van a necesitar para mi clase: computadora con conexión a internet, audífonos, micrófono. A ellos les explico que lo ideal es que se conecten desde un computador y no desde un teléfono o desde una tablet, porque a mí me gusta compartir el mouse y que los niños puedan hacer clic en algunos juegos. Entonces necesito que los niños se conecten desde un computador, ¿ok? La clase queda agendada, ahí uno queda de acuerdo si la clase se envía, la invitación a la clase la envío por mail a los papás o al mismo niño. Ahora hay muchos niños que tienen mail, que aprendieron porque en el colegio les pedían tener un mail, aprendieron solos a conectarse a la plataforma. Entonces todos esos puntos van quedando establecidos en la entrevista previa a las clases. Entonces así cuando tú comienzas tu primera clase, ya saben a lo que van, ya saben con quién están tratando. Especialmente para los niños que necesitan un poco de familiaridad, es importante que te vean antes hablando en español
o hablando en inglés, si es que su idioma nativo es en inglés, o si es que tú le vas a enseñar español como idioma extranjero, o en realidad lo que vayas a enseñar, ¿ok? Entonces es importante que te conozcan. Aquí también yo menciono en la entrevista que yo les pido que tengan algunos artículos cerca. Por ejemplo, si yo les pido, muéstrame un lápiz rojo, muéstrame un lápiz azul, muéstrame un juguete, muéstrame tu juguete favorito. Entonces todas esas cosas no los pilla o no los encuentra desprevenidos en el momento de la clase. Ellos ya saben. Y aquí yo también aprovecho de presentarme quién soy yo, ¿ok? También les doy un momento para las preguntas y comienzo la evaluación. Entonces, esos son los 3 consejos que yo tengo o que yo te podría dar para conseguir alumnos, ¿ok? Hacer un afiche informativo para enviarlo cuando alguien te escribe y no tener que escribir la información 10 veces diarias, lo mismo, con los valores, con la información detallada, con cualquier otra pregunta que puedan hacerte. Y tercero, invitar a una entrevista, hacer una entrevista con la persona. Yo no hago una clase sin entrevista previa, no hago clase, simplemente no, porque necesito conocer el nivel del niño. Y en realidad es también para que los papás me conozcan y sepan con quién están tratando sus hijos. Eso es muy importante, ¿ok? Entonces, de esta manera me ha funcionado, me ha resultado. Te agradezco que me escribas algún comentario si te pareció interesante, que te suscribas a mi canal, que hagas clic en la campanita cada vez que yo estoy subiendo un video, te va a llegar la notificación. Y de verdad que aprecio mucho sus comentarios, porque tus comentarios me están ayudando para que yo pueda ir haciendo más videos, ¿ok? Pensando en lo que quizás podría ser de utilidad para otro profesor o para otra persona que está trabajando independiente. Te doy las gracias y nos vemos en un próximo video. Adiós.